Comienza El Dios de cada día. Hoy con el padre Emilio Palomo desde la Archidiócesis de Toledo. Buenos días, querida gran familia de Radio María. Qué alegría estar con vosotros como cada mes y como cada día en el Dios de cada día. Mirad, hace un mes hablaba de los mundiales y precisamente de nuevo quiero hacerlo en estas vísperas de la final el próximo domingo. He buscado información, he visto algunas entrevistas y me parece que no solo, por supuesto, quiero hablar de fútbol, de lo que no soy especialista, sino que quiero hablar con vosotros en Radio María cómo la fe ilumina todo, siempre, si nosotros nos fiamos, si nosotros confiamos. Y es muy bonito, sí, a mí me lo parece, un encuentro que tenían el entrenador del Bosque con Luis de la Fuente. Me parecía interesante compartir esto con vosotros, un diálogo entre ellos, el que en el año 2010 ganó el Mundial y el que en este momento nos lleva a una final. Creo que es interesante y por eso lo comparto con vosotros. Vicente del Bosque ha sido un hombre que no ha ocultado su fe. Lo mismo ha estado haciendo y lo sigue haciendo con mucha claridad Luis de la Fuente. Vicente del Bosque no ha ocultado esa fe y en numerosas entrevistas se definía como hombre creyente, como vivía la fe con naturalidad y en familia, reconocía su asistencia a la Eucaristía, su devoción a la Virgen María y siempre con esa actitud que reconocemos en Vicente del Bosque como un hombre que también la fe le ha ayudado a vivir diferentes circunstancias adversas en su propia familia, en su propia historia. Y tras conquistar el Mundial, insistió en que el mérito siempre era de los futbolistas y no quiso nunca presentarse como el gran artífice del triunfo. La humildad era una actitud destacada siempre en él, un aspecto en el que coincide sin duda también el actual entrenador. Los nombres de aquel campeonato, de aquella victoria, están en la memoria de muchas personas, pero en otros no, porque no habían nacido. Algunos de los jugadores actuales eran apenas unos bebés cuando España alcanzó este triunfo el 11 de julio del 2010. Estábamos en el Mundial en Sudáfrica, España se enfrentaba a los Países Bajos y han pasado 16 años, han pasado 3 mundiales, han alcanzado la victoria Alemania, Francia, Argentina hace 4 años. España no había vuelto a disputar ninguna final mundialista hasta ahora. Una generación entera de niños ha crecido sin ver a España en esta circunstancia. Y como os digo, algunos de los jugadores actuales apenas eran bebés o ni siquiera habían nacido cuando Iniesta marcaba aquel gol en Johannesburgo. 16 años pueden parecer mucho tiempo. En la vida también hay muchas largas esperas. Hay proyectos que hay que esperar mucho tiempo y ahora mismo es cierto, se ve, se percibe un sentimiento interesante en muchas personas, en niños, en jóvenes, en adultos. Este programa del Dios de cada día, como siempre destacamos todos los que participamos en él, queremos que la fe ilumine los momentos actuales. Y bueno, por eso me parecía interesante destacar la figura de Vicente del Bosque, destacar la figura de Luis de la Fuente. Hay quien dice que cuando no hay estrellas, los que brillan son los entrenadores. Bueno, no lo sé, yo no soy especialista, pero sí creo que ahora mismo hay cosas interesantes que analizar, no solo en el ámbito deportivo, sino en el ámbito social y cultural y sin duda también en lo que supone que un hombre como este, el entrenador de la selección española, el camino que ha recorrido hasta llegar a este domingo y lo que haya por delante. Destaco algunos aspectos. Sí, son importantes. Cuando Luis de la Fuente es anunciado como nuevo entrenador por parte de la Federación Española,
Era el 8 de diciembre, fecha interesante, ¿verdad? El 8 de diciembre del 2022 nos encontrábamos con un nuevo entrenador con 62 años, que nunca había dirigido en primera división, que era, decían entonces los entendidos de fútbol, hombre de transición, y que en su primera entrevista, curioso, interesante, muy interesante, hablaba: no quiero 48 millones de entrenadores en España, quiero 48 millones de jugadores. Quiero que volvamos a sentir lo que sentíamos en aquella victoria de la selección española en el 2010. El sentir que nos sentimos orgullosos de ser españoles. Sentir que, aunque no seas aficionado al fútbol, se siente uno español y no tiene miedo de decirlo, de ponerse la camiseta, de decir esta expresión: soy español. Curioso, ¿verdad? Curioso, interesante. Era el 8 de diciembre del 2022. Y él se definía y se sigue definiendo como un hombre de fe, que no tiene vergüenza en decirlo, que respeta a los demás y quiere ser respetado, que se siente orgulloso de ser católico, español y aficionado a los toros, que se define como un hombre guerrero y luchador, que no utiliza la fe contra nadie, sino al contrario, como valor permanente y de donde saca fuerza y esperanza, fortaleza. Él dice que él y su equipo no quieren poner excusas, al contrario, que se siente afortunado, que no es cuestión de suerte, que es cuestión de trabajo, y en varias entrevistas que le he escuchado, él habla de la calma como un poder y la paz interior. Curioso, son todas expresiones que sin duda son reflejo de un corazón creyente. Él habla de esperanza y de optimismo. Y bueno, de forma simpática en estas horas, él dice: ¿y si sí? ¿Y si sí ganamos? Pero hay que esperar al domingo y intentarlo, lucharlo, competir. Cuando hablamos de Luis de la Fuente, que no tengo el gusto de conocer, pero como os digo, sí le he escuchado en entrevistas, hablamos de un hombre que fue campeón de Europa en la sub-21. Y esto es interesantísimo también, porque los que en aquel momento tenían menos de 21 años, algunos de ellos están de nuevo ahora en la absoluta, en la selección absoluta. Y cuando hablan de aquel entrenador que entonces les entrenaba, les hablaba del equipo, el equipo, el equipo. De hecho, Luis de la Fuente hace unas horas decía: Francia es sin duda una de las mejores selecciones del mundo, nosotros somos el mejor equipo. Bueno, si hablamos de Eurocopa, que también ganó Luis de la Fuente, él recuerda, y es bonito como él lo hace, recuerda a algunos jugadores que ganaron aquella competición y ahora no están en la absoluta, pero colaboraron y formaron parte de aquel equipo. Él recuerda, por ejemplo, a Dani Olmo, que podía haber quedado en casa por una dificultad física y se convirtió en el goleador mayor, o el que pasó el balón a Mikel Merino y consiguió la victoria de la Eurocopa en 2024. Han pasado 2 años. Él dice: no olvidemos, tengamos memoria. Él recuerda sus pasos y él recuerda las dificultades. Por eso me parece interesante, queridos oyentes de Radio María, en un programa como este, no hablar de deporte simplemente, sino de los valores del deporte y de las personas que lo realizan. Porque la Iglesia siempre lo ha dicho. El Papa León es deportista y lo dice y no lo oculta. Y vuelve e insiste una y otra vez en el valor que tiene el deporte para las personas. Si recordamos a Vicente del Bosque, lo recordamos como un hombre extraordinario, no solo como el seleccionador que nos dio la primera Copa del Mundo. Si hablamos de Luis de la Fuente, volvemos a encontrar un hombre extraordinario y que deseamos y esperamos y nos encantaría que nos diera la segunda Copa del Mundo. Eso ya lo veremos el domingo. Pero hemos hablado de jugadores, los jugadores de entonces, algunos nombres
Iker Casillas, Pepe Reina, Sergio Ramos, Carles Puyol, Piqué. Bueno, qué maravilla recordar aquellos nombres para los que entonces tenemos todavía memoria y recordamos. Bueno, Xavi Alonso, bueno, es que son todos, ¿verdad? Nombres conocidos o bueno, que no importa si les conocemos o no. Los nombres de ahora, bueno, pues los estamos aprendiendo o los hemos aprendido o se van a guardar en la memoria colectiva de toda una nación. Unai Simón, Pedro Porro, bueno, Marco Llorente y Rodri y Pedri y Fabián, bueno, Lamine Yamal, bueno, Ferran Torres, todos ellos jugadores extraordinarios, pero sobre todo un equipo extraordinario, 26 jugadores. Y quiero destacar todo esto porque esto lo hace alguien que diseña una estrategia, que tiene un ideal, pero sobre todo que aúna voluntades. Y eso se llama Luis de la Fuente, ciertamente, sin duda ninguna. Luis de la Fuente que dice, y lo dice con claridad, reza todos los días, no pide ganar, da gracias por la vida, pide la salud y la fortaleza para seguir luchando y transmite un mensaje: soy católico y no lo oculto y quiero respeto como yo respeto a los demás. Este testimonio lo podéis escuchar, tal vez lo hayáis escuchado, y si no, pues ya veis, Radio María nos da la oportunidad de conocerlo, de reconocerlo, de escucharlo. Es cierto, queridos oyentes, que estos testimonios los necesitamos. Sí, necesitamos hombres y mujeres que sí, den testimonio, demos testimonio. Yo rezo todos los días, pero no porque estoy en un mundial, rezo todos los días. Y añadía, especialmente estoy recordando, dice él, a mi hermano que falleció, a mis padres que ya no están, rezo. Y hace unas horas, en una de las entrevistas, en una de las ruedas de prensa, se sentía solidario con las víctimas de Almería o incluso con un familiar de uno de los fotógrafos del Mundial que había fallecido, y lo decía públicamente, y era antes que nada reconocer y tener estos gestos de verdadera caridad y fraternidad antes que hablar de cualquier triunfo. Bueno, no quiero, como veis, hablar de fútbol, pero sí quiero, a través del fútbol, hablar de algo que es mucho más profundo y valioso. Y bueno, pues os invito a escuchar esta canción que se llama Confío. Bueno, me parecía interesante para ponerla en este momento, y ahora continuamos con otros testimonios y otros detalles que están ocurriendo y han ocurrido en el Mundial, pero que son signos de esperanza y signos de fe. Estamos en Radio María, estamos en el Dios de cada día. Confía, mi corazón, Señor, confía en tu amor, confía, mi corazón, Señor, confía en tu amor. Toda mi esperanza está puesta en vos, tú no fallarás. Toda mi esperanza está puesta en vos, en tu bondad. Que sea lo que quieras, conforme a tu manera, que todo estará bien. Espera, mi corazón, Señor, espera en tu amor. Toda mi esperanza está puesta en vos,
tú no fallarás. Toda mi esperanza está puesta en vos, en tu bondad. Que sea lo que quieras, conforme a tu manera, que todo estará bien. Estamos en Radio María y como cada día la Radio de la Virgen nos ayuda, nos acompaña, sí, pone en nuestros corazones la luz de la fe, por supuesto. Fijaos qué curioso que me decían los técnicos de Radio María, y se lo agradezco, esta canción es, por supuesto, de un cantante católico, pero además un cantante que tiene doble nacionalidad, español y argentino. Qué curioso, ¿verdad? Y qué hermoso que la fe siempre nos ayude a descubrir talento, fortaleza, esperanza. Sí, la fe siempre pone en nuestros corazones a Dios, a Dios. Y bueno, pues hablaba de España y quiero hablar de Argentina, pero quiero hablar también de los valores que supone estos días el Mundial. Algunas conclusiones que podríamos sacar y que ojalá seamos capaces de hacerlo, ¿verdad? Porque esto es de lo que se trata. Se trata de descubrir a Dios en nuestra vida, de dejar que Dios guíe nuestros pasos y, bueno, pues sobre todo que la Virgen sea siempre nuestra estrella, como celebrábamos ayer a la Virgen del Carmen. Mirad, hay algunas conclusiones que podríamos sacar de una vivencia como esta, para todos, para creyentes y no creyentes. La primera lección nos la daba Luis de la Fuente diciendo que la primera lección es la vida como un don. La vida es un don. Luis de la Fuente nos recuerda que cada mañana da gracias a Dios por la vida. Y esta es una lección tan importante cuando hemos vivido en este mes, pues esos terremotos en Venezuela, cuando vemos tantos desastres también humanos por las guerras. La vida es un don y tenemos que dar gracias a Dios y pedir y pedir. Otra lección que podemos descubrir es que un mundial nos enseña que detrás de cada gol hay un compañero que pasa el balón, un entrenador que prepara un partido, una familia que sostiene a un jugador, muchas personas que permanecen en el anonimato, porque nadie gana solo. Nadie gana solo. Un mundial también nos puede enseñar esta gran lección. Nuestra vida se sostiene gracias a los demás. Nadie gana solo y nadie está solo. La tercera lección que podemos sacar de estos días es que todos los rivales merecen respeto. El adversario no es un enemigo. El adversario es simplemente una competición. Quienes piensan distinto podemos respetarles. Luis de la Fuente insiste muchísimo en todas las entrevistas en esto. Jesús nos pide constantemente la acogida de los demás. Jesús es un ejemplo de esto. El adversario no es un enemigo. De hecho, no hay capacidad de diálogo ni de ayuda mutua si no hay otra persona frente a nosotros. Otra lección, cuarto enseñanza, puede ser, por ejemplo, perder también, aprender a perder. Perder forma parte de la vida. Las derrotas también hay que aprender de ellas. Las lágrimas también enseñan. Hay puertas que se cierran, ventanas que se abren. Ningún fracaso tiene la última palabra cuando Dios camina con nosotros. La victoria no es lo inmediato. Y esto, qué importante es aprenderlo siendo niños, siendo jóvenes, vivirlo todos en cualquier edad que tengamos. Perder también forma parte de la vida. Otra quinta lección o enseñanza puede ser, por ejemplo, el valor de lo cotidiano. Los campeones no aparecen de un día para otros. Es curioso, ¿no? Luis de la Fuente fue el gran entrenador de la selección sub-21. Nos ha llevado a 4 finales seguidas. Este hombre no ha nacido y no ha conseguido esto de repente. Lo ha trabajado desde abajo. Vaya si lo ha trabajado y ahora el mundo se da cuenta.
¿Cómo es posible que tenga un equipo tan compacto? Bueno, pues porque fue su entrenador hace ya tiempo. No muchos años porque los jugadores no lo tienen, pero sí los años necesarios para poder llegar a este punto. El entrenamiento cotidiano, la santidad es el verdadero objetivo de cada día. La oración, el perdón, la caridad, Jesús, el Señor, cada día de nuestra vida. De hecho, amarás a Dios con todo el corazón, es lo primero de todo. La sexta lección que podríamos aprender de estos días de Mundial, ya un mes largo, es qué importante es cuidar el cuerpo, pero cuidar el alma. El cristiano es un testigo de esto. Hay que cuidar el alma. Bienaventurados los limpios de corazón. El corazón nace de las palabras, de las decisiones, de las obras, de los deseos. El cuerpo es importante, pero el cuerpo no es lo más importante. Séptima lección, ¿de dónde nos viene la fuerza? Esto lo repiten constantemente. La fuerza nos viene del amor. Esa es la verdadera fuerza. El mundo identifica la fuerza con poder. Hoy reconocemos que el verdadero poder es la capacidad de amar. Esa es la grande lección. Y de hecho, es curioso, cuando os recordaba esa primera entrevista que le hacían a Luis de la Fuente el día de la Inmaculada del año 2022, recién hecho público su nombramiento como seleccionador español, él decía: no quiero 48 millones de entrenadores, quiero 48 millones de jugadores. Es decir, que todos los españoles sintamos que esta es nuestra camiseta, que formamos parte de esta selección. Curioso, ¿verdad? Pues creo que es una interesante lección que él daba desde el primer minuto. La fuerza es sentir que algo es tuyo, que el amor es lo que mueve el mundo de verdad. Otra lección importante, levantarse cuando uno cae. Hubo muchos comentarios frente a el partido de la selección española frente a Cabo Verde. Bueno, de hecho, a Vicente del Bosque le pasó exactamente lo mismo. El primer partido lo perdió. Nosotros en esta ocasión no ha sido así, pero Vicente del Bosque y la selección perdieron el primer partido en aquel Mundial y todo el mundo, esto no hay nada que hacer. Y se ganó. Levantarse cuando uno cae. Eso Jesús nos lo ha enseñado y lo recordamos constantemente. Otra lección, la esperanza. Hay que vivir siempre con esperanza. Dice Luis de la Fuente que él es optimista por naturaleza. Es que el cristiano lo somos, optimista por naturaleza. Nada de pesimismos y cuidado con las tristezas. Décima lección, juguemos limpio. No basta ganar, hay que ganar limpiamente y en la vida también. Y otra última lección, si me la aceptáis, la verdadera victoria es el cielo. El Mundial se termina, las competiciones se acaban, la vida va pasando, pero nuestra ciudadanía no está aquí, es del cielo, dice San Pablo a los filipenses. Esa es la verdadera victoria. Tendremos derrotas, tendremos incomprensiones, enfermedades, lloraremos, sufriremos, incluso la muerte tratará de atraparnos, pero no, la victoria es el cielo. Esa es la verdadera copa del mundo y esa es la copa que Cristo quiere compartir con nosotros. Porque no lo perdamos de vista. La victoria es compartir, sonreír, ayudar a los demás. El testimonio, de estos días, pues tal vez lo más bonito es ver a los niños. A los niños sí, yo creo que sí, ¿verdad? A los niños con ilusión o entre lágrimas para que aprendan también que hay que luchar. Pero ojalá estos jugadores, como el entrenador lo está haciendo, sean un testimonio para los jóvenes de nuestra nación y del mundo. Y os decía, quería decir algo de Argentina, pero se acaba el tiempo. Es lo que tiene el directo. De Argentina podemos decir que son hermanos nuestros. Y eso es lo más importante, tal vez, por resumirlo, de lo que quería deciros. Podía hablaros de Messi, que es un hombre creyente y que no oculta su fe. Podemos hablar de esta selección, podemos hablar, sin duda, de Argentina como
una selección de hermanos. Bueno, pues el testimonio, para terminar, de Leo Messi, bueno, tan conocido en España y en el mundo, pues es alguien que no ha olvidado que fue un niño que sufrió la enfermedad, el esfuerzo, su pequeña estatura, que tuvo que abandonar Rosario siendo un adolescente para buscar futuro en Barcelona, en España, y someterse a un tratamiento médico que su familia apenas podía costear, y resulta que es de los grandes, sin duda, pero que dice: gracias a Dios por todo lo que me ha dado. Estos son los que en este domingo, hacen que el mundo se gire hacia este partido desde Estados Unidos, nada más y nada menos. El mundo, sí, gira y mira hacia estos hombres. Y yo lo que pretendía con el Dios de cada día en Radio María, con vosotros, queridos oyentes, es que nosotros miremos hacia Dios y hacia la estrella que es María. Pero es cierto que el fútbol puede ser, y ojalá se convierta, en un instrumento, sí, para poder girarnos hacia la verdad y el bien, hacia la fraternidad, hacia la verdadera meta de todo corazón humano. Hasta aquí, queridos oyentes de Radio María. Le pido a Dios su bendición para vosotros, y a vosotros os invito a que continuéis en la sintonía de la Radio de la Virgen. Que Dios os bendiga. Finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy con el Padre Emilio Palomo desde la Archidiócesis de Toledo.